Hermanos, muy buenos días. Nuevamente con ustedes, en el nombre del Señor Jesucristo, con el ánimo de traerles el mensaje de la palabra de Dios. En la palabra de Dios están los mensajes que cada uno de nosotros debemos de recibir y de buscar. Hay que buscar, hay que escudriñar las escrituras, porque allí vamos a encontrar la vida. Es importante que todos escudriñemos las sagradas escrituras para darnos cuenta qué fue el testamento que nos dejó nuestro Padre Celestial a cada uno de nosotros, y es una riqueza espiritual que nos sirve para llevar en esta vida un excelente camino que nos haga a nosotros vivir mejor de lo que se está viviendo en este mundo, en que la gente se ha alejado de la palabra de Dios. Es indispensable que todos regresemos a la palabra de Dios. Allí en su casa, usted reúnase con toda su familia y abran las Sagradas Escrituras, comiencen a leerla en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, invoquen el poder de Dios y el poder de Dios desciende y comienzan ustedes a ser enseñados por Dios. Y van a ver ustedes las maravillas que van a encontrar allí en este libro tan dejado por los demás, tan vituperado, tan mal enseñado, y el desprestigio que ha cogido la palabra de Dios en este tiempo. Es importante volver a recuperar la palabra de Dios, porque ahora es la lluvia poderosa de la palabra que nos está inundando a la tierra para que nosotros seamos favorecidos por este poder. Este es un poder que vamos a utilizar nosotros para poder vivir en esta tierra llena de tantas amarguras, tristezas, dolores, pobrezas, miseria y muerte. Es la única manera que podemos nosotros sobrellevar todas estas cargas terribles. Por eso la palabra de Dios nos anima a cada uno de nosotros. Nos anima porque nosotros en la vida espiritual no la utilizamos, sino que utilizamos en la vida material. Y en la vida material vamos a encontrar muchos conflictos, muchos. Y estos conflictos afectan a la parte espiritual de nuestro cuerpo, que nosotros ni siquiera nos damos cuenta que tenemos una parte espiritual que está situada en el alma. Es en el alma donde está esta parte espiritual. Estos conflictos materiales, entonces, nos van a llevar a que la mente nuestra esté cargada de una cantidad de problemas, de dificultades, de conflictos, y por eso vamos a llevar nosotros
una carga terrible como es el temor. Llegamos a ese extremo, al temor. Y el temor nos va a llevar a que nuestro organismo comience a segregar en una forma desordenada hormonas y que no tienen por qué estar funcionando en nuestra sangre, pero debido a nuestro problema emocional, estas hormonas funcionan y nos comienzan a dañar los órganos, los sistemas, todo comienza a dañarnos los huesos, el sistema óseo, el sistema respiratorio, el circulatorio, los pulmones, el corazón. Todo esto comienza a ser lesionado por nuestras preocupaciones, porque no tenemos nosotros ese antídoto para que estas preocupaciones nos vengan a invadir y nos vengan a causar el temor, el miedo, la angustia, la desesperación, como se está viviendo hoy día. Hoy día se está viviendo ese tipo de vida. Circunstancias terribles se están acomodando en nuestra alma. Y esto va a dañar nuestro organismo. Vamos a tener entonces diversos tipos de enfermedades que nos llevan a nosotros a sufrir, a tener que someternos a rigurosos y agresivos tratamientos que van a ser terribles para nuestra vida. Por eso nosotros recomendamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos despierta el alma, la parte espiritual, nos despierta nuestra conciencia, que es lo más importante, y nuestra conciencia comienza a redarguirnos, a corregirnos, a instruirnos y a darnos una dirección contraria a la que nosotros estábamos llevando sin la poderosa palabra de Dios, porque la palabra de Dios es para el alma. Ese es el poder de la palabra de Dios, porque el alma nuestra va a ser restaurada, va a ser limpia. ¿En dónde? ¿En qué lugar? En su conciencia, porque la conciencia se radica es en el alma, o sea, en la persona. La persona se llama alma. Entonces, ¿qué va a suceder con esa persona? Esa persona es consciente de que está sufriendo penalidades y es consciente de que está viviendo mal y es consciente de que necesita ayuda, pero nosotros buscamos la ayuda es en los hombres. No, la ayuda no está allí. Busquemos la ayuda en el ser más poderoso que existe, el Dios eterno, el Padre Dios. Busquemos, clamemos a Él. Si nosotros clamamos a Él, Él nos va a responder. La palabra de Dios dice, este pobre clamó al Señor, está en un salmo. Este pobre clamó al Señor y el Señor le respondió y lo sacó de todas sus penalidades. Entonces hay que clamarle al Dios Todopoderoso, pero como
se ha desechado a ese Dios. ¿Pero por qué? Porque no lo conocemos. Nosotros no conocemos al verdadero Dios. Hermano, nosotros no lo conocemos. Conocemos a un Dios que nosotros mismos nos lo hemos imaginado y lo hemos fundamentado en nuestra mente. Ese Dios, pero ese no es el Dios verdadero. El Dios verdadero lo encontramos nosotros cuando analizamos profundamente la palabra de Dios. Y nos vamos a dar cuenta que ese Dios que está en la palabra es muy diferente al Dios que nosotros teníamos. Ese Dios es muy diferente porque vamos nosotros a sentir la acción inmediata del verdadero Dios en nuestra vida. Es por eso, allí radica la importancia de que nosotros estemos escudriñando las Escrituras para encontrar al Dios verdadero. Y cuando encontramos a ese Dios verdadero comienza a hacer una obra grandísima en nuestra vida y nos va a transformar. ¿Qué me va a transformar? ¿Será mi cuerpo? No. Él va a renovar el espíritu. ¿Ya? Mi espíritu. Me da un nuevo espíritu. ¿Cuál espíritu nuevo? De la mente. Entonces, yo voy a cambiar de cassette. Saco ese cassette viejo, cargado de maledicencia, y entonces Dios me inserta un cassette nuevecito, una mente renovada, una mente limpia. Y esa mente limpia es la con la cual voy a poder vivir y llevar una vida mejor. Esto no se trata de nada. Esto se trata es de cambiar, de un cambio, de una verdadera transformación de mi vida. Por eso es que Dios nos dice, reflexiona en tu camino. Nosotros tenemos que comenzar a reflexionar, hermano. Usted que es un secuestrador, usted que es un sicario y puede que esté ahí en este momento viendo a la ligera la televisión y escucha esto, usted que es un ladrón y que vive de la rapiña, ¿ya? Usted que es un atracador y que vive de eso que atraca. Usted no sabe lo que está escrito en la palabra de Dios. Usted atraca, usted roba una cadena, se roba 5 millones, 10 millones de pesos, y usted corona su trabajo y dice, coroné mi trabajo, tengo 5 millones, y al otro día se corona 10, van 15, y al otro día se corona 20, ¿ya? Y entonces, así sucesivamente, usted, pero dígame usted, ¿qué está haciendo usted con esa plata? Usted se levanta, deja de ser atracador, no vuelve a atracar, no, sigue y continúa atracando. ¿Por qué? Porque tienes una mente corrupta, una mente dañada, y entonces con esa mente te vas a liquidar tú mismo vas a encontrar tu propio desastre. Hay una palabra de Dios
que es muy explícita. Atención, usted que es reducidor, usted que le quita a los demás, usted que roba, ¿ya? Mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios te está advirtiendo, te advierte. Busque allí en Proverbios 24, 16. Busque Proverbios 24, 16, Elisita. Y leamos ese versículo que lo debemos de colgar en los bancos a toda esta gente que está preparada para atracar. Lo debemos de colocar en todas partes de la ciudad, este versículo. Porque este versículo le advierte a los ladrones, a los atracadores, ¿ya? Al fletero. ¿Qué le va a suceder? Ellos dicen, ellos roban y coronan y les va bien en su trabajo, pero su futuro, ¿cuál va a ser? Allí está escrito, leámoslo. El 24, 15 y 16 dice: Oh impío, no aceches la tienda del justo, no saquees su cámara. 16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Oiga bien, entonces tú puedes robar a la gente buena que tiene sus bienes, pero tú vas y se los robas, ¿ya? Lo puedes robar hasta 7 veces, pero mira, esa persona vuelve a levantarse, vuelve a conseguir lo que tú le robaste. Y por eso uno no debe oponer resistencia cuando un hombre de estos, atracador o un ladrón de carros, jalador de carros, te va a robar tu carro. No pongas resistencia, porque ahí dice, la palabra de Dios dice, que tú volverás a conseguir tu carro, volverás a conseguir tu plata, te volverás a levantar. Pero el que no se levanta nunca en la vida y va a vivir una vida arrastrada, paupérrima, y a vivir como una verdadera rata escondido por allá en los peores lugares. ¿Es quién? Es el atracador. ¿Por qué dice ahí? ¿Qué le pasa al atracador? Déjamelo como atracador, no como impío. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los atracadores caerán en el mal. Mas los atracadores caerán en el mal. Y el que cae en el mal vuelve a levantarse, jamás. Allí está la muerte esperándolos. Señores secuestradores, escuchen esto. Aquel fletero que con avidez se prepara para cuadrarse en un banco y atracar al justo, él volverá a levantarse. A ese que tú le robaste, volverá a levantarse, volverá a conseguir la plata. Pero tú que se la quitaste, se la robaste, jamás te volverás a levantar. Y vivirás una vida en la maldad. Y allí morirás. Allí te espera la muerte.
De manera pues que nosotros tenemos que leer la palabra de Dios para verdaderamente quitarnos de encima la maldad. La maldad, estimado oyente, es importante que la desechemos. No aceptemos lo malo, nunca. ¿Ya? Jóvenes, no aceptes tú lo malo. No aceptes tú la droga. No aceptes tú meterte en el sexo desordenado. No, joven, tu vida no es esa. Tu vida es de comportarse a la altura como Dios ha ordenado que tú vengas a tener un comportamiento excelente aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque tú no has llegado aquí a la aventura. Tú no estás aquí por casualidad. Ninguno de nosotros estamos por la casualidad. Casualidad no existe, hermano. Existe la realidad. El presente es lo que existe. Mi buena conducta es la que existe hoy. Yo tengo que comportarme a la altura como Dios me envió a este mundo. Dios no te ha enviado para que tú seas un fletero, no, que tengas oficio de fletero, que tengas oficio de secuestrador, que tengas el oficio de atracador, que tengas oficio de prostituta. No, Dios no te ha mandado a que tengas esos comportamientos y esas conductas negativas. No, Dios no te ha mandado con eso. Eso lo has conseguido tú mismo. Tú mismo. Te has dejado arrastrar hacia la maldad. Y la maldad te va a castigar. Así está escrito en la palabra de Dios. Ustedes ven cómo cuando cogen a un pobre atracador, lo único que hacen es pegarles unas palizas terribles, le revientan la nariz, la boca, le dan patadas, les quiebran las costillas a punta de patadas. Pero esa no es la solución. La solución está en que todos vamos a proceder y a buscar la palabra de Dios, porque allí vamos a encontrar las riquezas del Señor. Él nos va a decir, hombre, ustedes no hagan esto, porque si ustedes cogen esta maña negativa les va a ir mal. Entonces, los que participen en eso les va a ir mal. Nunca se van a levantar, nunca. Y miren ustedes el aspecto físico de un ladrón, de un secuestrador, de una prostituta, ¿ya? La piel, color de la piel, la forma de la cara. Uno dice, hombre, ¿cómo estos muchachos tienen este aspecto tan terriblemente feo que nunca ocuparán un puesto en una empresa?
nunca. ¿Por qué? Porque su aspecto, y ese aspecto negativo, ¿de dónde proviene? Pues proviene de tu maldad. Si usted mira, por ejemplo, en la calle, usted fácilmente saca a un atracador, a un ladrón, a un fletero, lo saca rápido. Usted dice, este tipo es peligroso, porque le ve la cara, ¿no? Le mira el color de la piel y dice, este tipo es tremendamente peligroso. ¿Y eso se debe a qué? A que usted vino así para que lo rechazara la humanidad. No, tú mismo te has convertido en ese rechazo. Eres tú mismo. Nadie te volvió así. Que la sociedad te haga a un lado. No. Tú mismo, por tus comportamientos negativos, tú mismo te hiciste aislar. ¿Y dónde vas a parar? ¿En una prisión? ¿En una prisión? ¿En una cámara de gases? Qué terrible es ver morir a un hombre con una inyección letal. ¿Por causa de qué? Del mal. Entonces nosotros tenemos de Dios algo importante. Dios nos ha enviado con todas las propiedades para nosotros defendernos sin atracar, sin secuestrar, sin cometer actos terribles. Tenerlo todo en esta tierra, porque la palabra de Dios nos lo dice. Pero nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos menospreciado esos talentos que Dios nos dio. Los hemos menospreciado, los hemos dejado. Leámoslos en Efesios 1:3. Leamos esa porción. Efesios 1:3. Sí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Siga. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, ¿cómo llegamos nosotros a esta tierra? Con toda bendición celestial. Porque Dios nos escogió a todos. Aquí Dios no hace acepción de personas. Él no va a decir, Julio García lo mando para que sea un ladrón en la tierra. ¿Será así? Eso será el designio suyo, ese que Dios le dio. Escuche que no. Dios lo mandó a usted con toda bendición
celestial. Oiga bien, para que le vaya bien en esta tierra. O sea que nos dio el 100% de seguridad de que nos va a ir bien aquí, que Él no nos mandó a nosotros al desorden, no. Dios no es un Dios de desorden, Dios es Dios de orden, y todo lo que ha hecho Él, lo ha hecho en orden. Hay un orden establecido por Dios, y nosotros venimos a esta tierra a violar, a violentar ese orden de Dios. Entonces es allí cuando nosotros mismos perdemos nuestros talentos, perdemos nuestros valores y nosotros mismos nos desprestigiamos y quedamos reducidos a la miseria. Pero Dios te envió aquí a sufrir. Dios dijo a Margarita, blamando para que sea una prostituta, jamás. Él no te ha mandado a eso. Él, antes de la creación, nos bendijo a todos en la vida espiritual, en nuestro espíritu, con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales. ¿Y dentro de quién? Dentro de Cristo. Mire todas las ventajas que nosotros traemos cuando llegamos a esta tierra, para que ninguno pues comience a decir que Dios es un Dios malo. No, el malo somos nosotros. Dios nos envió a nosotros con toda bendición, con toda. Tenemos todas las bendiciones encima. Pero ¿qué pasa? Que no las ponemos a funcionar durante toda nuestra vida. Y pondremos a funcionar de ese 100%, por ahí, el 2%. Y el 98% se va en el ataúd con nosotros. Y Dios nos va a pedir cuenta de esas ricas bendiciones con que nosotros llegamos aquí. Porque nosotros no fuimos enviados a que nos convirtiéramos en atracadores, en ladrones, en prostitución, en homosexualismo, en lesbianismo y en el secuestro y toda esta cantidad de maldades que hay. Él no nos mandó así. Por eso hay un ejemplo en la palabra de Dios. La palabra de Dios pone un ejemplo de lo que iba a suceder con la humanidad. Esta humanidad que Dios la lleva, sale de su casa y vuelve y tiene que volver a su casa. Porque es dentro de Cristo. Y el arca es un símbolo de Cristo, de la salvación. Dentro de Cristo es nuestra salvación. Sin Él nosotros no encontramos vida aquí en esta tierra. Estamos muertos.
¿Y un muerto puede hacer algo? No puede hacer nada. Entonces miren ustedes cómo allá en Génesis, desde Génesis, Dios nos está hablando qué pasó, qué pasa con la humanidad, qué es lo que ha pasado. Leamos. Génesis 8:7. Y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma, para ver si las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a el arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Entonces miren ustedes que allí hay dos figuras, el cuervo y la paloma. Y hay una figura de 7 días, que es el tiempo de los 70 que habla el profeta Daniel. Esa semana, terminada esa semana, 7 días, la paloma fue enviada, pero regresó después de 7 días. Pero regresó ¿cómo? Regresó con una rama de olivo. ¿A dónde? Al arca. ¿Y el arca qué tipifica? A Cristo. Volvió a Cristo. Pero después de haber pasado esos 7 tiempos. Así nosotros también tendremos que volver después de haber pasado esos 7 tiempos, y vendrá el fin a la casa del Señor. Pero a la casa del Señor no podemos volver sin traer el manto del Espíritu Santo de Dios, que en la paloma estaba representado por la rama de olivo. Una señal de que la única forma de nosotros volver a nuestra ciudadanía celestial es cuando volvemos, pero con el manto del Espíritu Santo de Dios. Sin ese manto no entraremos a la casa del Señor. Miren ustedes, el cuervo no regresó. El cuervo no volvió a la casa de Dios. El cuervo se perdió. Blanco y negro. La blancura espiritual y la oscuridad de las tinieblas. Vivir en las tinieblas. Pero, ¿por qué vivimos en las tinieblas? Porque nosotros salimos de Cristo y nos gustó más la putrefacción, lo dañado, lo corrupto, los placeres de este mundo, y ahí nos quedamos y ahí morimos en el secuestro, en la prostitución, en el hurto, en el atraco. Y te toca
morir, una muerte terrible, que es la segunda muerte. Pero ¿será Dios que te hizo a ti para condenarte? No, somos nosotros mismos los que escogemos los placeres, lo dañado, lo corrupto, ¿ya? Porque vemos la ganancia del dinero fácil, pero no sabemos nuestro futuro. Nuestro futuro es la muerte, porque estamos en la maldad. Y la maldad te condenará, tus rebeldías te condenarán. Tú mismo te condenas. No es Cristo, no es Dios. Hermano, entendamos bien esto, porque siempre que nos va mal a nosotros, lo primero que decimos, hombre, ¿para qué viene este mundo a sufrir? Oh, no. Tú no viniste a este mundo a sufrir. Y si en este momento estás sufriendo, haz una reflexión. Detente en tu maldad y da una vuelta. Y comienza a mirar las instrucciones que hay en ese libro de la vida que está allí. Ese libro no es para fanáticos. No, ese libro es para vivir mejor en esta vida, poder pasar esta vida tan llena de tribulaciones. Aquí hemos venido a ser probados como el oro en un crisol a altas temperaturas. Y entre más pruebas tendremos, más libertad espiritual vamos alcanzando. Nos vamos purificando cada día más y más. ¿A través de qué? De las tribulaciones. Entonces, pero las tribulaciones tú las vas a soportar alegremente. ¿Por qué? Porque tú vives con el más poderoso de todos. Pero cuando tú estás solo, tu estómago está agrio, está acidulado, tenés hiel de amargura en tu vida, cargado de hiel de amargura. Es por eso que debemos darnos cuenta qué es lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios está hecha es para que nosotros podamos vivir bien en esta tierra mientras volvemos al arca. Después de 7 tiempos, regresaremos allá. Y por eso es indispensable que analicemos la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que está pasando en este tiempo? En este tiempo estamos viendo que se está viviendo un evangelio muy acomodado. Un evangelio de recompensas. Si tú traes y compras la salvación, vas a ser salvo. Y seguimos metidos en la ley. No, despertémonos
que con eso no vamos a conseguir absolutamente nada. Aparentemente creemos que estamos en Cristo, pero estamos engañados por el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo te dice, tú estás dentro de Cristo, pero estás en una torre falsa, en una torre que aparentemente te va a llevar hasta el cielo, aparentemente, pero no te puede llevar. ¿Por qué? Porque está construida según los mandatos de los hombres. Y según los mandatos de los hombres, nosotros no vamos a llegar a la vida eterna. Es según los mandatos de Cristo. Y por eso nosotros tenemos que oír la palabra de Dios que nos dice, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Con palabras lisonjeras. Mirad. Es una orden de Cristo. Y nosotros tenemos que estar abriendo los ojos ante esa situación. Entonces miren ustedes, cuando leemos la palabra de Dios, en el mismo libro de Génesis, en el capítulo 11, allí vamos a leer que hay una torre que quiere llegar hasta el cielo, pero que no puede. Leamos esa porción de la palabra de Dios allí. Génesis 11. Sí. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Entonces miren ustedes, pongan atención al primer versículo. ¿Qué es lo que dice el primer versículo? Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Una sola lengua y unas mismas palabras. No había más. La misma palabra que es la palabra de Dios, no más. No había sectas, no había nada. No había religiones, no había nada de eso. Había una misma palabra, una misma lengua, no más. Pero, ¿qué sucedió? Léame el 2. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Entonces miren ellos de dónde salen. Ellos salen de oriente y se establecen en una llanura. ¿Y qué hacen allí en esa llanura? 3. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con el fuego. Claro, entonces, ¿qué es lo que buscan? El ladrillo sale ¿de quién? Del adobe. Entonces, primero hicieron el adobe y luego lo cocieron en el fuego y resultó el ladrillo. ¿Y qué más dice? Y sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Entonces miren ustedes que allí es donde comienza el cambio, cuando se hacen los cambios.
Mucho cuidado con esto, hermanos, con los cambios. Sirvió el ladrillo en lugar de piedra. Cambiaron la opinión de los hombres por la palabra de Cristo. La piedra quedó eliminada. ¿Y qué más? Y el asfalto en lugar de mezcla. Entonces, se inventaron el asfalto en lugar de la mezcla. ¿Cuál es la mezcla? La deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo eliminaron, entonces fue el asfalto que es débil. En cambio, esta trilogía, allá en el libro de Eclesiastés, dice que cordón de triple vuelta es resistente, difícil de romper. En cambio, el asfalto es el alquitrán, fácil de derrumbarse. O sea que eso es lo que está sucediendo hoy, que estamos situados en una falsa torre, y la torre, que sí es de roca, la hemos dejado a un lado por medio del engaño, por medio de los cambios que la opinión del hombre ha hecho hoy. Hermanos, la próxima semana les seguiremos explicando esta porción. Que tengan ustedes un feliz resto de día y que Dios los bendiga.